aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una bendición gloriosa saludar al ROS de nuestra misión, doctor Emán Reyes, como superintendente general, a su esposa, licenciada Alma de Reyes, como representante específica de la superintendencia, a los ministros de Dios, licenciado hermano Emanuel, licenciado Jonathan Asaf Reyes, a la esposa e hijos de cada uno de ellos. Es una bendición gloriosa, hermanos, estar este día sábado, fin de semana en la casa del Señor. Ya el día de mañana estaremos en la casa del Señor nuevamente como día del Señor, primer día de la semana. Dicen gloria a Dios. Pues qué bueno, ya que están nuestros hermanos practicantes, obreros y encargados, dicen amén, y miembros de algunas de nuestras iglesias ayunando ya su segundo día de ayuno. Me siento muy contento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De poder tenerles, de gozarnos, porque recordemos que San Marcos 9:29 dice: y este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Recordemos que las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 58 versículo 3 dice: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Recordemos, mis amados hermanos, que es necesario que nosotros los creyentes ayunemos, por cuanto es una enseñanza, es una doctrina cristológica. Y aunque es verdad que la práctica del ayuno inicia en el Antiguo Testamento, se establece como una práctica eclesiológica, una práctica doctrinal, toda vez nosotros como hijos de Elohim Adonai encontramos la fundamentología en el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos, mis amados hermanos, que no solamente el Señor Jesucristo ayuna, sino también vemos que fue una práctica también hecha por los apóstoles, una práctica apostólica neotestamentaria, y podemos ver que también los patriarcas, los reyes y otros practicaban el ayuno constantemente. Por eso es que la iglesia de Jesucristo debe de permanecer en la práctica del ayuno. Por eso es que hoy nuestros hermanos practicantes, obreros, encargados, miembros de algunas de nuestras iglesias, están ayunando sus 3 días de ayuno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Denle fuertes alabanzas al Señor, pues. Y aunque tal vez la Biblia no mencione con qué tanta frecuencia, ¿verdad?, ayunaban los apóstoles, con qué tanta frecuencia ayunaban los reyes y otros que practicaban el ayuno, si algo nosotros debemos de estar seguros es que si en la palabra de Dios se establece el ayuno como una práctica de los santos hombres de Dios, nosotros también debemos de ayunar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Diga conmigo, gracias, Señor. A ver, levante sus manos al cielo y diga, gracias, Señor. Porque el ayuno es una práctica que la iglesia no debe de olvidar. Por eso, mis amados hermanos en Cristo, hoy nos sentimos alegres. ¿Cuántos están alegres? Por eso ya se va a establecer el día de mañana las fechas que muchas de nuestras iglesias van a ayunar. Dicen amén.
ya está establecido en algunas de nuestras iglesias, como acá en Júpiter, Florida. Va a ser el último fin de semana del mes de febrero. Voy a estar el fin de semana que viene, ya el primer fin de semana del mes de febrero, allá en el estado de Massachusetts también, ya en el ayuno de 3 días de nuestros hermanos. Dicen gloria a Dios. Y pues gloria a Dios por todos nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes estados, en diferentes ciudades de la Unión Norteamericana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es necesario entender, mis amados hermanos, que el ayuno tiene formas necesarias para hacer una práctica correcta. No simplemente es aguantar hambre. Dicen amén. Porque muchos ayunan pero no oran. Otros oran pero no ayunan. Y otros ayunan y oran y no cambian en nada. Siguen igual. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros practiquemos el ayuno de forma correcta. Diga conmigo, yo debo de ayunar de forma correcta. No es nada más de estar dejando de comer, como mucha gente piensa. Hoy muchos desde Guatemala le meten en la cabeza a la gente, ayune ahí en su casa y yo oro por usted vía telefónica. Con tal de que la gente hagan lo que ellos dicen. Pero la palabra de Dios establece principios ortoprácticos, o sea, principios que la iglesia no debe de olvidar. A muchos les gusta ayunar en su casa, ¿verdad? Pero debemos de comenzar recordando que la presencia de Dios mora en el templo. Y esto lo podemos ver desde el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Jehová está en su santo templo y cae delante de él toda la tierra. Ezequiel capítulo 43. Vaya rápidamente. Ezequiel capítulo 43. Versículo 5 en adelante. ¿Ya lo tiene? Ezequiel capítulo 43. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa, refiriéndose al templo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes. El templo es constituido el lugar donde el trono de Dios se encuentra. El templo es constituido donde la planta de los pies de Jehová Elohim Adonai está. Así que comencemos hablando sobre la necesidad de ayunarnos en nuestras casas. De la necesidad de no ayunar fuera de la casa de Dios. Porque si la Biblia especifica que este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo, es porque de aquí hacia arriba hasta
hasta el tercer cielo llegan nuestras oraciones. Y desde el tercer cielo para abajo, para acá, para la tierra, bajan las respuestas de nuestras oraciones. Por eso vea usted la necesidad de ayunar correctamente. Alaba el nombre del Señor. Diga conmigo, debo de ayunar de forma correcta. Más fuerte, debo de ayunar de forma correcta. Tiene que haber un orden específico. Diga conmigo, debo de ayunar de forma correcta. Porque hay un orden específico. No solamente es dejar de comer. Mucha gente se abstiene de ingerir alimentos. Se abstiene de ingerir bebidas o hasta de sentir olores, ¿verdad? Pero no se trata simplemente de dejar de comer. Sino que hay que someternos al orden bíblico, al orden de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque vean ustedes que hoy en día hay muchos predicadores, y no solamente de otras congregaciones, ahora está de Monte Sinaí. Hay muchos predicadores y creyentes que andan ayunando de la manera como mejor les parece. Ahora que vino la pandemia, han dejado de congregarse. Pero si no hay congregación, no puede existir iglesia. Alaba el nombre del Señor. No puede existir ¿qué? Iglesia. Vea usted, vamos a leer los Hechos. Y para que el Espíritu Santo se derramase, se necesitó de congregación, de congregarse. Nada que cada uno en su casa. Y por eso vamos a ver Hechos capítulo 2, donde se da la organización de la iglesia. La iglesia ya como una nación santa. La iglesia ya como un pueblo ¿qué? Un pueblo escogido por Dios. La iglesia ya como una sociedad egalitaria e igualitaria. La iglesia como una sociedad de redimidos. Por eso de que, hermano, tú puedes buscar a Dios desde la sala de tu casa, sin necesidad de asistir al templo, sin necesidad de congregarte. Esas son mentiras. Esas son mentiras diabólicas. Esas son mentiras satánicas. Eso es lo que el diablo hoy quiere utilizar para que la iglesia de Jesucristo ya no alcance la unidad. Dice gloria a Dios. Eso no fue lo que enseñó Cristo. Y yo les voy a enseñar cómo se mantuvo la iglesia luego de que el Señor Jesucristo subió a la diestra del Padre. Vamos a lo que dice Hechos. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 13. Versículo 13, ¿ya lo tienen? Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban
nombre del Señor. ¿Cómo se mantuvo la iglesia? ¿Cómo se mantuvieron los discípulos? ¿Cómo se mantuvieron los creyentes luego de que el Señor Jesucristo sube a la diestra del Padre? ¿Cómo se mantuvieron? Unánimes en oración y ¿qué? Y ruegos. Nada que Pedro, andate a tu casa a orar. Y Juan, andate a la tuya. Y Judas, andate a la tuya. Ahora, luego de la crucifixión de Cristo, aunque los discípulos estaban temerosos por lo que los judíos podían hacerles, ellos no dejaron de vivir en unidad. Se lo muestra. Se lo muestra. Por eso que muchos hoy que por la pandemia. ¿Qué pandemia? ¿Qué miedo le tiene la pandemia? Si la pandemia fue permitida por Dios para que su poder se manifestase. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos han visto el poder de Dios en medio de todo esto que está sucediendo? Alaba el nombre del Señor, pues. Más fuerte esos aplausos. Alaba el nombre del Señor. San Juan capítulo 20. Por eso si vamos a ayunar, vamos a tener que ayunar de forma correcta. Si vamos a orar, vamos a tener que orar de forma correcta. Por eso es que hoy desde las 2 de la mañana y media, ¿verdad? En oración y ruego, en unidad. Alaba el nombre del Señor. No esté triste, pues, no esté triste. Vamos a San Juan, capítulo 20. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo permanecieron los discípulos? ¿Cómo los encontró el Señor Jesucristo? Aunque tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo. ¿Dice ahí o no dice eso? Aunque tenían miedo de lo que los judíos les pudiesen hacer, ellos no decidieron dividirse, no decidieron cada uno agarrar su propio camino. Ellos se mantuvieron ¿qué? Unidos. Y así los encontró Cristo y dijo: paz a vosotros. Vamos. Versículo 26, ahí mismo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Estaban nuevamente reunidos, ¿verdad que sí? Estaban en asamblea. ¿Es así o no es así? ¿Cómo estamos ahorita nosotros? Estamos en una reunión, estamos en asamblea, estamos en sociedad, estamos en una verdadera coinonía, estamos en una verdadera unidad. ¿O no es así? Alaba el nombre del Señor, pues. Por eso yo animo e insto a los ministros de Santuario Monte Sinaí que no se acobarden.
porque los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Que se abran las puertas de los templos para que se vaya a ayunar, para que se vaya a orar, para que se vaya a buscar de la presencia del Señor. Que se le dé libertad a todo aquel que necesita del Señor, porque la palabra de Dios dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Por eso, mis amados hermanos en Cristo Jesús, del estado de la Florida, Georgia, Texas, Massachusetts y todos los que me puedan estar viendo, necesitamos seguir haciendo la voluntad de Dios. No sigamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. No sigamos infundiendo temor y miedo a la gente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dicen amén. Sino de poder. ¿De qué más? ¿Y de qué más? Y de dominio propio. Por eso necesitamos leer la palabra para no caer en equivocaciones. Diga conmigo, levante su mano: yo necesito leer la Biblia a diario para no equivocarme. Por eso hay mucha gente que ayuna y nunca recibe respuesta, y es porque está ayunando de forma que equivocada. Conmigo ha hablado mucha gente que me dice: yo he ayunado hasta 40 días y no he recibido respuesta del Creador. Le digo: porque ayuna de manera que equivocada. Hay gente que ayuna en su casa, otros ayunan en los bosques, otros en los cerros, otros en las montañas, y eso no es válido. Y tal vez muchos que me están escuchando no entenderán lo que les estoy diciendo. Pero creo que al principio lo dije: Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová, Elohim Adonai, está en el templo. Sus pies, ¿verdad?, están en este lugar. Alaban el nombre del Señor. Porque mucha gente ahorita para esta pandemia se encerraron en sus casas y no quieren salir de allí. Y ahora los pseudo predicadores, los falsos predicadores, apoyando esa falsa práctica. Alaban el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos en Cristo, quisiera preguntar: ¿cuántos de los que están aquí aman el estar en el templo, en la casa del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor, pues. Glorifique a Cristo. Entonces existe un orden para ayunar. Existe un sistema teológico bíblico para ayunar. ¿Sabe que nosotros los evangélicos, que creemos en la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos a ella para que Dios se manifieste de una manera gloriosa en nuestras propias vidas? Si hacemos lo que la palabra de Dios dice, como Dios lo ha mandado, entonces Dios se manifestará, Dios actuará. Y eso es lo que todos nosotros buscamos. Alaba el nombre del Señor. Que sea Dios quien actúe
mis amados hermanos en Cristo, lamentamos mucho que haya muchas personas que hagan caso omiso, o sea, que no hagan caso a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de Cristo, a los mandamientos de Elohim. Y por eso es que no son exitosos, no logran ver milagros, no logran ver los prodigios de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. Ayunar no solamente es aguantar hambre, no solamente es hacer dietas, ¿verdad? Ayunar es mucho más que eso. Ayunar es entrar primeramente en un estado de obediencia, de sujeción y de sometimiento a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aleluya? Y me llama la atención cómo dice Isaías, que incline su cabeza como junco. ¿Sabe que por eso nosotros hacemos nuestras postraciones? Que incline su cabeza como qué? Como junco, que se incline, que se postre. Gloria a Dios. ¿Sabe que esto también significa que el creyente debe de entrar en un estado de humildad, ¿verdad? Para recibir de parte de Dios exaltación. Por eso cuando nosotros ayunamos no podemos tener una actitud de soberbia. ¿Sabe usted que si usted lee el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento se exigía un ayuno ortopráctico? Por eso usted lee lo que dice Isaías, capítulo 58, versículo 5 en adelante. Dice: desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de ¿qué? De opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Por eso ustedes ven hoy en el Facebook a la gente, y disculpen, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Que hablan de poder de Dios y se ponen mascarillas, se ponen una cosa aquí enfrente y hasta lentes. Y hablan de que el poder de Dios se manifiesta por el ayuno. Lo he estado diciendo. Usted compra un reloj contra el agua, ¿cómo lo va a probar? Metiéndolo al agua. ¿Verdad que sí? Dice, ¿amén o no amén? Amén. Mire, Señor, dice, esta camisa es contra manchas. ¿Cómo usted la va a probar que es contra manchas? Echándole un chorro de aceite. Pablo lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Y poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, como también que al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, y por fe no nos va a pasar nada. Entonces un ayuno verdadero se hace en base a la fe. ¿Cómo hacer eso? Que muchos ministros hasta le prohibieron a sus mujeres asistir a los anillos de oración. Ya llevan meses de que las mujeres no asisten a los anillos de oración. Ellos ya no asisten ni a sus convenciones. ¿Por miedo a qué? A ser infectados. ¿Por miedo a qué? Por miedo a morirse.
Pero ¿y no predicamos un evangelio de qué? De poder, pues. Y poder para salvación. ¿Verdad? Y poder para salvación. Ayunen, pero para que se les quite ese miedo. Porque el ayuno dice Isaías capítulo 58, tiene efectos neumatológicos, que son desatar ligaduras de ¿qué? De impiedad. ¿Soltar qué? Dejar ir libres a quiénes, a los miedosos, a los que le tienen miedo a la muerte, a los que le tienen miedo a infectarse del coronavirus, a los que le tienen miedo a que sus mujeres se infecten, ¿verdad? Y por eso es que ya no quieren buscar de Dios como debe de ser. Y por eso la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y ¿qué dice? Y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso no lo dice Cristian Reyes, eso lo dice la palabra de Dios. Alaba el nombre del Señor. Díganle que está la par, eso lo dice la palabra. Pero dígaselo con ganas, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es claro, ¿verdad que sí? ¿Lo dice o no lo dice? Y ayer lo dije, ya que, hermano, le pido oración desde acá, desde Atlanta, Georgia, le pido oración desde acá de Houston, Texas, por mi vida, para que el Señor no permita que el coronavirus toque a mi vida, ni la vida de mi familia. ¿Verdad? ¿Qué miedo tiene? Va a Jeremías capítulo 33. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que Dios es un Dios poderoso si no pasamos momentos como estos? ¿Verdad que sí? ¿Cómo voy a poder predicar yo que he creído en un Dios poderoso si no vienen ¿qué? Este tipo de situaciones sobre la faz de la tierra? Y ahora sí predico con más fuerza, y ahora predico creyendo aún más que el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, es un Dios que cumple sus promesas, porque la Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas ningún virus, ninguna pandemia llegará a ti. ¿Verdad que sí? Aquí estamos vivos y coleando. Y desde que comenzó hasta el día que vaya a finalizar, creo que no voy a entrar al templo con mascarilla. Porque así fue, ¿verdad, hermanos? Desde que comenzó esto, ninguno de ustedes vino al templo así. Porque hemos creído. Por eso yo animo a los hermanos de Guatemala: no se sujeten a lo dicho por los hombres, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios permitió que esto viniese, es para que nosotros aprendamos a creer realmente en el poder del Espíritu Santo. Queremos ver milagros, pero no estamos dispuestos a creer. Y vea usted, Jeremías. Versículo 2: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Como quien dice: oí bien, Jeremías, ¿quién es quien te habla? No confundas. Aquí no está hablando nadie más que no sea quien, Jehová Elohim Adonai, el que afirmó que
el que formó la tierra para afirmarla, ¿verdad? Y le dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dicen amén? Y el versículo 6 le dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Verdad que sí? Si alguno está enfermo y me está viendo, no se preocupe, clame al Señor. Usted no necesita de andar escribiéndole a nadie, pidiéndole oración. Póstrese ahí donde está y clame usted al Señor. Pida misericordia al Señor. Como Dios, Jehová Elohim Adonai, le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes. Y yo, ¿verdad? Y nadie más que yo, y nadie más que Jehová de los ejércitos. Y le dice: he aquí que yo, Elohim Adonai, traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Dicen amén? Así que aquí quien hace los milagros es Elohim Adonai. Por eso deje de estar echándole tantas flores a la gente. Deje de estar echándole tantas flores a los predicadores, porque por eso es que estos ahora se están convirtiendo en negociantes de la fe. Porque aunque usted no crea, mire, ahorita con esta situación de la pandemia, muchos se han aprovechado de esta situación. Miren, en Guatemala y en otros países, hasta acá en los Estados Unidos, andan vendiendo por ahí, ¿verdad?, un producto que dicen que si se lo toman, sanan, ¿verdad? Y la gente lo compra, lo adquiere. Dicen amén. Ese es pura agua con chocolate, nada más. ¿Y ahora aquí eso ya no hace? Sí. Antes sí hacía mucho. Bueno, es un ejemplo de eso. Hoy también ten cuidado, porque así mismo. Miren, ahora el negocio está en el Facebook. ¿Sí? Negocio está en el Facebook. Escríbenos. Cual sea tu petición, haznosla llegar. Que le voy a mostrar a quién le va a hacer llegar esta petición. Dicen, usted no necesita medium. Dicen, amén. Diga conmigo: yo no necesito medium. Ajá, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de hacerle saber a Cristo cuál es su petición. ¿Verdad que sí o no es así? Háganos llegar su petición y estaremos orando por usted. Miremos qué dice Cristo. Dígale que está a la par, vamos a ver qué dice Cristo. No qué dicen los hombres. Claro. San Mateo capítulo 7, versículo 6. Vamos al 7. 7:7, San Mateo 7:7. Y otra lo que dice Cristo: pedid. A ver, ¿ya lo tienen? ¿Qué le está ordenando Cristo a su iglesia? ¿Qué dice? Pedid. A ver, más fuerte, a ver, con ganas, que escuchen a aquellos que están allá
en diferentes lugares. A ver, entonces dice, pedir y qué, buscar y qué, llamar, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Ahora viene el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿A quién tenemos que pedir? Al Padre Celestial. Amén. Nada, que hágame llegar su petición, que yo se la hago llegar al Padre, ni que fueran los correos o qué. ¿Es así o no es así? Y por eso es que ahora la gente ya no quiere congregarse. ¿Dicen amén? No, dice yo, la verdad, pues tengo allá en Guate un hermano que ora por mí. Y pues le voy a comprar estrellitas ahí en el Facebook. Y le voy a mandar unas ofrendas porque es lo único que él pide. En cambio que predica ahí en el templo pide mucho. ¿Verdad? Pero es una cuenta personal, ¿no? Bueno, ahorita es. Dicen amén. Por eso cuidado. Porque el evangelio de Cristo es evangelio de congregación, de congregarse. Hechos 2. Por eso yo animo, miren, hermanos malacatecos, hermanos de Huitán, hermanos de donde hay aquí, cuando hable con su familia, díganle, congréguense, vayan a tocar en la puerta a ese ministro Aragán que no quiere abrir las puertas. ¿Dicen amén? Sí. Congréguense. Si queremos que Elohim Adonai sane nuestra tierra. Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, oiga cómo permaneció la iglesia. Estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo qué? Cuando de repente vino del cielo un estruendo. ¡Fum! ¿Verdad? ¿Un estruendo qué? Como de un viento recio de qué? Que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban. Así como estamos ahorita, miren, y todos juntitos. Dicen amén. Así estaban. Alaban el nombre del Señor. Alaban el nombre de Jehová Elohim Adonai. ¿Cuántos creen en la palabra entonces? Y bien juntitos. Por eso mucho cuidado. No le esté dando la razón al que no tiene la razón, porque la razón la tiene la palabra de Dios. Por eso que hay gente que se me acerca y me dice, ¿qué dice usted sobre tal cosa? Le digo, lea la Biblia. Y crean lo que la palabra de Dios dice. ¿Alaba el nombre del Señor? Sí. ¿Pero qué dice usted? Yo no digo nada.
¿Quiere usted salir de dudas? Lea la Biblia. ¿Es así o no es así? Pero ¿cómo usted va a saber si solo viene a leer la Biblia cuando viene a la iglesia? ¿Por qué no la lee cuando está en su trabajo? Dígale que está si usted solo lee la Biblia cuando viene al templo, no va a aprender nada. Léala cuando está allá en su trabajo también, ¿verdad? Cuando le dan la hora de break, léala. Ah, es que no la puedo llevar. Léala en su casa. ¿Verdad que sí? Claro. Ahora, ¿cómo ayunaba Cristo? De manera correcta. Ahora, ¿sabe usted que si algo debe de existir en nosotros, y ya voy a terminar con esto, si algo debe de existir en nosotros es el sentir de Cristo? ¿Y sabe usted cuál era el sentir de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Por eso yo espero que los hermanos practicantes, obreros y encargados regresen a las iglesias cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Dicen amén? Por eso en nuestra iglesia central, siempre que llegaba alguien a ayunar, siempre se le preguntaba cuál es el motivo de su ayuno. Y había gente que decía, yo vengo a ayunar para que Dios castigue a mi suegra. Oiga, ¿y qué? Es que mi suegra es una mala mujer. ¿Ya se cuenta de? Cuando la mujer se pelea, vas a ver que voy a orar para que Dios me castigue. No, pero la oración no es hecho para eso. En el Antiguo Testamento dice que al que cuchillo mata, cuchillo muere. Cristo ya viene y dice, bueno, tienen que perdonar a sus enemigos. ¿Verdad que sí? Ahí sí no mucho les gusta. Así que si usted, aunque venga a ayunar 40 días y 40 noches y todavía ahí en su corazón tiene una espinita bien trabada porque por alguna situación de la vida, tiene que aprender a perdonar. Si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Dicen amén? Dicen amén. No se escucha, dicen gloria a Dios. Usted viene a ayunar para sanidad, amén. Decía, amén. Usted viene a ayunar para sanidad, sí. Vengo a ayunar para sanidad, amén. Pero si usted está enfermo o enferma, tiene que traer a su esposo o esposa. Ay, no. Ese es el puro diablo. Pero ¿por qué? Ay, Dios, ese no lo soporto yo ni un ratito a mi lado. Por eso vengo solo. Entonces le decían a nosotros, ¿saben qué? Mejor regreses. ¿Verdad? Porque la voluntad del Padre es que os améis los unos a los otros. ¿Dicen amén? Bueno, pero no voy a hablar de eso. Estoy hablando de vivir la voluntad de ¿quién? Del Padre Celestial, como Cristo la vivió. Como Cristo la vivió. Alaba el nombre del Señor. Y por eso dijo el apóstol San Pablo, vamos al libro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 5.
Dicen amén. Amén. Capítulo 2, perdón, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. ¿En quién? Y mire, Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en quién. En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejantes a los hombres. Por eso que cuando Cristo ayunó de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no ayunó para ser visto por la gente. Cristo no fue nada glorioso. Después de que fue bautizado en el Jordán, dice que subió, ¿verdad?, del Jordán y fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para ser probado. ¿Verdad que sí? Por eso les digo, la pandemia vino a probar a muchos y ahora sí les quitó la carita. Tenían caritas de oveja, pero de verdad su carita era de coyote. Ahora sí ya le salió la cara de coyote, ¿verdad que sí? Y andan coyoteando a los miembros de las iglesias de acá de los Estados Unidos, desde Guatemala, y tengan cuidado porque eso es verdad. Que hermano, estamos en construcción de templo, mande, mentiras. Están construyendo una paredita nada más de 3,000 pesos y parecen los alcaldes, ¿verdad? Como dijo el hermano, yo soy alcalde, digo. Y les andan sacando hasta el área a los pobres de aquí. Alaba el nombre del Señor. Por eso la obra del Señor también tiene necesidades aquí. Aquí se pagan rentas, de templos, se pagan rentas de casas ministeriales, se paga luz de templos, luz de casas ministeriales, se ayuda a los practicantes, se ayuda a los obreros, se ayudan a los encargados. ¿Dicen amén? Por eso usted no esté solapando las mentiras del diablo. En Guatemala hay necesidad, sí, pero ya los templos son de las mismas misiones, de las mismas iglesias. Allá los pastores viven ahí en las casas ministeriales que ya pertenecen a los templos. Que pagamos luz, mentira, muchos nada más tiran un cable del poste para... No, y es verdad, usted lo sabe. ¿Dicen amén? Sí. Que pagamos agua potable, hermano. ¿Qué agua potable? Mentiras. Se andan robando el agua. Porque por ahí pasa, ¿qué? El tubito, ¿verdad? Solo en la madrugada y nadie se da cuenta. Mire, por eso damos gloria a Dios por este lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por este lugar? Porque este lugar se logra pagar por el trabajo de esta iglesia. Dicen gloria a Dios. Dicen aleluya. Por eso yo invito a esos ministros haraganes que pongan a esa gente a trabajar, porque solo así Dios va a tener misericordia de Guatemala. Solo así Dios va a tener misericordia de cualquier nación. Que dejemos la haraganería y la pereza para buscar de Dios. Que ya le dejemos de estar enseñando a la gente que mejor es estar sentado en el sofá de nuestra casa y que asistir a la casa de Dios ya no es necesario. Eso no es verdad. Lo necesario y lo importante siempre será permanecer en el templo, congregarnos en el templo, que usted y yo podamos permanecer en la casa del Señor. ¿O no dice eso San Cristóbal, libro de Salmos? Y con eso termino. Alaba el nombre del Señor.
Y esto es lo que se ha olvidado hoy. Esto es lo que ha olvidado mucha gente. Esto es lo que se ha olvidado muchos predicadores. Que le está enseñando a la gente cosas que Dios no ha mandado. Salmo capítulo 150. ¿Ya lo tiene? Póngase de pie, ¿qué dice? A ver, vamos, todos unidos, ¿qué dice? Y todo lo que respire alabe a Jehová. ¿En dónde tiene que alabar a Jehová? A ver, más fuerte, ¿en dónde? ¿A cada quien en su casa? No, ¿en dónde? Ah, bueno, se da cuenta. Entonces este es un bonito versículo para todos aquellos que no se quieren congregar. Diga conmigo entonces: Señor, gracias. Levante sus manos y diga: gracias, Señor, porque estoy en tu santuario, estoy en tu casa, Señor, y en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, en esa presencia gloriosa, quiero morar, Señor. Esa presencia que está en el santuario, que está en tu casa. Levanten sus manos al cielo. Levanten sus manos a Elohim Adonai. Cante conmigo esta alabanza. Y diga conmigo: gracias, Señor. Respiro
santo eres tú. Dele fuerte esos aplausos a su Señor. Más fuerte esos aplausos a Elohim Adonai. ¿Cuántos están alegres? Más alegre, hermano, más alegre. Dele fuerte esos aplausos a Cristo. Vamos a recoger nuestra ofrenda de amor en esta hora. Dios bendiga a todos aquellos hermanos y hermanas que están siempre buscando de la presencia del Señor. Mañana quisiera decirles, hermanos, los que vienen a recoger comidas, las comidas se van a estar dando aquí